Dios mío, Manuel Aguiar, ¿de verdad crees que Trump está limpio? ¿De verdad? ¿De verdad crees que aliarse con los peores dictadores y hacer negocio con cada detalle de la presidencia, de enriquecer a sus cómplices, a su familia, y después de perdonarle sus delitos a todos los que cometieron delitos bajo sus órdenes, que tiene 11 causas penales instauradas contra él en este momento, ¿está limpio? Bueno, a ver. Hay un fenómeno, y este fenómeno lo analizaba ayer alguien que veía yo en televisión, y es muy peculiar. David Pakman, creo que he hablado de David Pakman como analista político, que me parece muy interesante. Es un chico nacido en Argentina, muy joven, y que hace análisis político en el David Pakman Show. La situación mental, emocional, de los incondicionales de Donald Trump solo se puede explicar si uno acude al análisis de las sectas. Es decir, piensen ustedes en cualquier secta, por ejemplo, el Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo de Jim Jones. Jim Jones les prometió un futuro venturoso a todos los que lo siguieran. Era un tipo súper paranoico que cuando estaba en Estados Unidos decía que lo estaban persiguiendo, todas las agencias de inteligencia lo estaban espiando. Había instancias terribles que querían acabar con él, porque sí, básicamente porque patata, ¿por qué no? Y eso es lo que hace que se lleve a su congregación a Jonestown, en Guyana. Y en Jonestown, el mundo maravilloso que iba a crear se empieza a convertir en un mundo de opresión, donde él es dueño de vidas y haciendas. Cuando salen muchos informes de gente que se quiere ir y no puede, de la brutalidad, de los abusos, de las golpizas, de los guardias armados que controlaban a la gente, de los sistemas de espionaje, esto también lo tuvo Osho en su famosa comuna en Rajneeshpuram. Vean ustedes el video de Osho para ubicarse. Se trató, fue un diputado estadounidense a ver qué pasaba, y no, todo el mundo le dijo que estaban encantados de la vida, que eran los más felices del mundo, que habían encontrado el paraíso en la tierra, mientras estaba presente el líder de la secta. Luego, cuando el líder de la secta no estaba, le pasaban papelitos diciendo: auxilio, sácame de aquí. Aquello terminó con que se llevó a algunas personas este congresista, pero ya no dejaron que despegara el avión. Fueron atacados por los guardias armados de Jim Jones, el diputado y varias personas más, incluido el piloto, si mal no recuerdo, y el camarógrafo que llevaban, fueron asesinados, y luego se produjo el suicidio masivo, la mayor parte voluntario y en algunos casos obligado, de todas las personas que vivían en Jonestown. Se llamaba Jonestown porque él era Jim Jones y por lo tanto, claro, era el pueblo de Jones, de Jonestown. Y cuando a los 2 o 3 días se llegó de regreso a Jonestown, la escena era absolutamente dantesca. ¿Cómo se logra que alguien se suicide por un tipo enloquecido con un peinado ridículo, que tiene un complejo de superioridad complicado, con un complejo de persecución brutal, con una paranoia de locura? Pues no lo sé. ¿Cómo se consigue que por amor a un gurú mates como mataron los chicos de la familia de Charles Manson? ¿Cómo consigues que la gente sacrifique a sus hijos como la sacrificaron los de la rama davidiana de David Koresh? No lo sé. Pero hay una entrega absoluta de toda capacidad crítica en las manos del gurú, del líder, de aquel que todo lo sabe y nada puede hacer mal, y es la única explicación de lo que pasa con aquellos que están absolutamente entregados a Donald Trump, a las ideas, que ideas no tiene tampoco, al liderazgo de Donald Trump, a la idea de que es Dios en la tierra, que es Jesucristo renacido. Cuidado, hay sectores del Partido Republicano que consideran que es la segunda venida de Cristo. Ese tío del pelo de algodón de azúcar de miel, ese tío que se reputa millonario y no puede conseguir una corbata que sea normal, de la gente normal.
Un tipo que tiene una inseguridad tan terrible, sobre todo que necesita elogios permanentes porque no cree que es tan bueno como quiere vender que es. Un sujeto con unas capacidades intelectuales tan terriblemente limitadas y que sirve para lo que era, una estrella de la televisión, del reality, donde hacía el papel de un magnate que nunca fue, que él todo lo heredó y todos sus negocios han sido demostrados o turbios o fracasados. Él pedía prestado, no pagaba y es el único personaje que ha logrado quebrar 2 o 3 casinos, porque mira que hacer quebrar un casino requiere un esfuerzo enorme. ¿Cómo se consigue que alguien diga Trump está limpio cuando se conocen todas sus fechorías? Son los grandes misterios que solo se explica como un asunto de carácter sectario. Y ese es el gran peligro. Y se pudo ver en el ataque al Capitolio el 6 de enero de este año, la locura sectaria que lleva a la gente a hacer cosas que en sus 5 sentidos nadie haría si se detuviera. Perdón. Solo un momento a pensar.